Este proyecto, como os he comentado también al inicio, tiene su origen hacia el 2017-2018 y viene de la mano de unas compañeras de Dinamarca, del UCN, que es un centro en Aalborg, donde venían desde muchos años atrás trabajando temas de design thinking y de emprendimiento, sobre todo desde el ámbito del emprendimiento en sus estudios. Eh, en aquel proyecto Foreign Link, que acabó hace unos 2 años, desarrollamos toda una metodología para poder trabajar in situ temas de emprendimientos en contextos educativos, sobre todo de educación superior, pero nos encontramos en el 2020, como muy bien recuerdan, con el COVID. Eso hizo que solo una reunión de aquel proyecto fuera presencial y que estuviéramos obligados todo el consorcio a trabajar online durante los 2 años y medio, 3 años del proyecto, lo que nos llevó a replantear totalmente el proyecto y a solicitar esta propuesta que os presento aquí, que se titula The Mind y que básicamente lo que intenta hacer es trasladar o repensar todas esas propuestas que se desarrollaban in situ en las diferentes universidades a un entorno online, precisamente para facilitar el intercambio, la colaboración entre estudiantes de diferentes universidades europeas. Por eso, o de ahí el subtítulo de digital, y la primera E del acrónimo de The Mind. El origen, no insistiré mucho en esto porque es básicamente el que nos comentaba Silvia, es un origen casi común a cualquier propuesta que presentemos estos días, y es que esos constantes cambios y rápidos cambios sociales a los que estamos sometidos de alguna manera nos obligaban a replantear el sentido, la orientación y funciones de la educación superior. Y eso, insisto, lo vivimos en nuestras propias carnes en el 2020, cuando de golpe nos vimos todos sentados en casa intentando simular o emular, algunos con más acierto que otros, aquello que veníamos años haciendo en las aulas o en contextos presenciales. Lo que es cierto es que esos cambios de alguna manera, y eso es algo que también tenemos claro desde hace años, aunque seamos lentos en la respuesta que damos, de alguna manera hacen que nuestros estudiantes, las estudiantes que se acaban graduando, se tengan que enfrentar a realidades o a entornos que son totalmente desconocidos para ellos y para nosotros, porque no sabemos qué es lo que ocurrirá. Y eso nos obliga a nosotros desde aquí, desde las instituciones universitarias, de alguna manera a repensar, a replantear, a plantear el desarrollo de toda una serie de competencias que les permitan, una vez que accedan al mercado laboral y a una ciudadanía activa, precisamente desarrollar ese rol activo tanto dentro como fuera de su ámbito profesional. Y es ahí donde desde hace años, a nivel nacional, regional y europeo, se empiezan a trabajar o a repensar y a seleccionar toda una serie de competencias claves que de alguna manera aseguren esa participación o ese rol activo de toda la ciudadanía, en nuestro caso. ¿Sí? Perdón. Entre esas competencias, y ahí viene algo que está vinculado a lo que comentaba antes Silvia, aparece pues, todo el concepto que ya conocemos desde hace muchos años sobre el aprendizaje permanente y toda una serie de competencias transversales que inundan nuestros planes de estudios y entre ellas, en los últimos años, esa competencia sobre emprendimiento. ¿Sí? Un emprendimiento que seguramente no sé si mal o bien entendido, tendemos a asociar a esa imagen mítica de los 80 de unos ingenieros en un garaje creando una gran compañía, pero que no debemos solo confundirlo o no debemos solo o únicamente asociarlo con ese tipo de emprendimiento, de creación de empresas, sino que también, y en nuestro caso concreto y sobre todo aquí que estamos en una facultad de ciencias de la educación, lo deberíamos asociar a ese emprendimiento o a esa capacidad de creación, de propuestas, de proacción que se desarrolla en el marco de nuestra propia organización o de nuestros lugares de trabajo. Y es ahí donde nosotros queremos insistir, aunque veremos que en el consorcio se trabajan las diferentes perspectivas, tanto ese emprendimiento desde una perspectiva más clásica, más típica, o lo que podríamos llamar el intraemprendimiento. Esas estrategias o esas propuestas o esas políticas que se desarrollan a nivel europeo, en España también tienen su reflejo y en el 2021 se desarrolló eso que se conoce como la Estrategia de España Nación Emprendedora, que sitúa a las universidades como uno de los agentes claves precisamente en la promoción de esos emprendimientos en nuestro contexto. Y es ahí donde también hace unos años, y ahí sí que no insistiré más porque ya hemos tenido 20-25 minutos con Silvia hablándonos de ellos, donde enlazamos de alguna manera el emprendimiento o el desarrollo de competencias del emprendimiento con el aprendizaje basado en retos como una metodología o una estrategia didáctica que nos permite desarrollar ese tipo de competencias transversales en el marco de nuestras universidades. Bien,
A partir de ahí, de ese marco, ¿a qué responde exactamente o cuál es el punto de partida de nuestro proyecto? Pues en primer lugar, DeMind pretende contribuir a un ODS clave, un ODS central, que de hecho es que alrededor del cual gira la mayoría del resto de ODS, que es ese de promover la calidad de la educación. En segundo lugar, eso que os comentaba al inicio, es esa, o contribuir de alguna manera a esa transformación digital de nuestros sistemas educativos, ¿sí? Eh, y esa necesidad, insisto, existía o la política venía de muy atrás, pero como ya saben, se ha acelerado de manera importante y evidente desde el marzo del 2020 con la irrupción de la COVID-19 en nuestras vidas. Y finalmente, y en tercer lugar, de alguna manera a eso que antes comentaba, DeMind pretende contribuir al desarrollo de esas competencias en emprendimiento a partir del challenge-based learning o de aprendizaje basado en retos. Con todo ese caldo de cultivo, el objetivo que propusimos para DeMind era esto que tienen aquí en vertical, que es desarrollar, diseñar y testear, probar toda una serie de estrategias, de herramientas, de metodologías, de challenge-based learning en entornos online para, de alguna manera, promover o contribuir a promover esa mentalidad o esas competencias en emprendimiento. Ese objetivo general se concreta en los 5 objetivos específicos que tienen aquí, pero que básicamente tienen una traducción directa en los 5 productos principales del proyecto. En primer lugar, y eso es algo que tenemos acabado en un 90-99%, pretendíamos, y hemos más o menos logrado, nos falta someterlo a prueba, una metodología que nos ayude a desarrollar esas propuestas de challenge-based learning en contextos online, contextos digitales, ¿sí? En segundo lugar, de alguna manera, como apoyo a esa metodología, que incluye también una herramienta de autoevaluación, una plataforma online y una caja de herramientas que incluye toda una serie de recursos, de estrategias, de elementos, donde o a partir de los cuales podríamos de alguna manera facilitar esos procesos de aprendizaje o de desarrollo de las competencias de emprendimiento mediante el CBL. Y además, una plataforma en la que, de alguna manera, y eso va ligado a este primer objetivo que tienen aquí o incluso al de la vinculación con los stakeholders, que en la que podamos entrar en interacción, porque físicamente parece ser que nos cuesta algo más, pero online tal vez podamos tener algo más de éxito, en la que podamos interaccionar los agentes externos, los stakeholders, el profesorado y los alumnos, alumnas de las diferentes universidades. El proyecto es muy pequeño, por lo tanto esa plataforma es algo muy pequeño, estamos trabajando en ella, de hecho utilizaremos una plataforma que se conoce como Buddyboss, que tiene todo un perfil muy similar a lo que serían redes sociales y con lo cual nuestra idea es utilizar esos grupos como los grupos para resolver desafíos en los que puedan participar diferentes estudiantes. ¿De acuerdo? Para que todo ello sea de fácil utilización en diferentes contextos, estamos trabajando y esto se encuentra en la última reunión que tuvimos en el mes de abril lo avanzamos bastante y se encuentra en un 80% de desarrollo, toda una propuesta formativa, un training pack que le decimos para que profesorado, alumnados y agentes de diferentes contextos y universidades puedan de alguna manera aprovechar estos recursos y tener algunas pistas, algunas ideas de cómo desarrollar todas esas propuestas en sus currículums, en sus universidades o en sus grados. Y finalmente, estamos empezando a trabajar tímidamente. Eso está previsto para el último año del proyecto. Estamos justo en el primer año y poco. Empezamos en febrero del 2022 el proyecto, con lo cual tenemos 1 año y 3 meses de proyecto, pero estamos empezando a trabajar en un MOOC que asiente de alguna manera las bases de lo que sería la propuesta o la orientación que viene tras o que quedaría y que justificaría de alguna manera esa metodología y la interacción que pretendemos desarrollar en el marco de esos MOOCs. Para desarrollar este proyecto, el consorcio está formado por 5 instituciones. Tenemos por una parte uno de los partners, viene del sector empresarial, que es la Cámara de Comercio de Kongsberg en Hungría. Tenemos al University College of Northern Denmark, que se encuentra en Aalborg, ¿sí? Que es este centro donde a partir de su centro de innovación vienen trabajando de manera periódica procesos de emprendimiento y CBLL con una flexibilidad
mucho mayor o increíble en comparación lo que podemos o las posibilidades que podemos tener en centros como el nuestro. Ellos tienen esa Innovation House, donde en periodos de 6 meses habitualmente tienen un grupo de unos 20-30 alumnos que durante esos 6 meses desarrollan un proceso completo de design thinking desde la generación de la idea hasta la obtención del producto. Incluso el tamaño de Aalborg, yo creo que vienen siendo toda la provincia de Aalborg, incluso algo menor que la ciudad de Barcelona, en tamaño, en cantidad de, bueno, de hecho, yo creo que deben estar hacia la mitad en población. Eso les permite un contacto directo con las cámaras de comercio, con las empresas, con los stakeholders del sector, lo que les facilita que en la última fase de esos 6 meses puedan tener incluso la oportunidad de que esos estudiantes puedan captar fondos de esas empresas. ¿Sí? Evidentemente, la orientación de UCN es precisamente de ese emprendimiento desde esa perspectiva más clásica que hemos comentado antes de creación de empresas, algunas de ellas con un éxito bastante considerable. ¿Sí? Después tenemos desde Düsseldorf al College o al University of Applied Science de Düsseldorf, ¿sí? Son de la Facultad de Ingeniería y están colaborando con nosotros precisamente en el desarrollo de esa plataforma. También cuentan con un programa especial de emprendimiento para los estudiantes de ingeniería. Y en cuarto lugar, tenemos al University College of Limburg en Bélgica y finalmente nosotros aquí desde la Autónoma, que somos la institución más grande y seguramente después de estos 2 o 3 años de experiencia, las que tienen una orientación más clásica, ocasionado o provocado también probablemente por el tamaño de la institución, que no es nada comparable al de las otras 3 que son college. ¿Sí? Uno de los primeros productos que hemos desarrollado y que de alguna manera es una evolución del proyecto anterior, del Forum Link que iniciamos en el 18, es esto que hemos bautizado como el modelo átomo. ¿Sí? Por la forma que finalmente o por la apariencia que finalmente le dotamos. El origen es básicamente un proceso de design thinking, pero de alguna manera adaptado a lo que sería el desarrollo de una propuesta de CBL o de emprendimiento en un contexto de educación superior. ¿Sí? Incluye algunos elementos muy reconocibles del design thinking, como la ideación o el prototipaje, pero otros elementos o han sido fraccionados o han sido adaptados, como en este caso del proceso de la última etapa de evaluación, para un proceso precisamente de aprendizaje que de alguna manera requiere de un tipo u otro de evaluación sobre aquello que se ha hecho y qué tipo de competencias o no ha desarrollado el alumnado que ha participado del proceso. ¿Sí? Además, lo que se plantea, y eso es algo que seguramente en una propuesta de design thinking no queda del todo explícito, estas esferas que tienen aquí no son de decoración, sino que tienen un sentido, y es que antes de promover o antes de iniciar la primera fase del proceso, se promueven toda una serie de procesos. Y originalmente el modelo tenía 3 esferas, una esfera física, que lo que hacía o que lo que explicaba o proponía era que antes de iniciar el proceso de resolución del desafío, debíamos adecuar el espacio físico a las características, a las tareas y a las necesidades de las personas que debían colaborar en la resolución de ese proceso. ¿Sí? Evidentemente, si ese proceso tiene lugar en un espacio como este, la esfera física se nos dificulta, porque adaptar un espacio como esta sala resulta complicado. Por tanto, es importante contar con espacios que tengan cierta flexibilidad y que quede en manos del alumnado la posibilidad precisamente de adaptarlo a sus características. ¿Sí? Hay una segunda esfera, que es la esfera mental, que se trata simplemente de una activación de los procesos mentales para poder hacer eso que comentaba Silvia, de think out of the box, ¿no? Intentar flexibilizar de alguna manera la forma que tenemos de reaccionar, de pensar, de crear, para que después todos estos procesos de exploración, análisis y ideación nos resulten sencillos, y una tercera esfera que era la esfera social. ¿Sí? Gran parte de estas propuestas tenían lugar con personas, con estudiantes, con stakeholders con diferentes backgrounds, de diferentes grados, de diferentes trayectorias, con diferentes intereses y, por tanto, antes de crear nada conjuntamente se requería un esfuerzo previo de socialización, ¿no? de encontrarme a gusto con aquellas personas con las que, de alguna manera, tengo que crear o que dar solución a algún elemento nuevo. Cuando trasladamos este modelo átomo al ámbito digital, la esfera física cayó por su propio peso. ¿Sí? Y la sustituimos por lo que sería la esfera digital.
¿sí? Una esfera digital, que tuvimos una gran discusión si debía ser una esfera que apareciera en el modelo o debe ser algo transversal a todo el modelo y que impregne de alguna manera no solo los momentos iniciales, sino todas las fases del Atom Model. Finalmente se convirtió en algo transversal, pero sigue siendo una dimensión importante que de alguna manera determina el tipo de actividades y el tipo de procesos que yo puedo desarrollar a lo largo del Atom Model. Algunos sencillos, como los procesos de exploración y análisis, y otros altamente complejos, como los procesos de prototipado a los que estamos acostumbrados a desarrollar en entornos físicos, ya sea porque utilizamos herramientas típicas como puede ser el Lego, porque utilizamos plastilinas, porque utilizamos barro, y lo que nos fuerza esto es a pensar en herramientas online que permitan precisamente ese tipo de prototipeos. A partir de aquí, y antes de pasar a ese turno de preguntas, os presento brevemente la web donde veréis qué es lo que tenemos desarrollado hasta el momento. Y como os decía, antes del coffee break tendremos unos instantes para poder compartir algunas ideas. Sí, sí. Aquí. Oh, no tengo conexión, perdón. Va. Este que tienen aquí es la web del proyecto. Perdón. Y aquí debería estar el menú que no veo. Y en esta parte del toolbox tenemos los diferentes, no sé por qué, esto es el modo móvil, o tableta, no sé por qué saltó el modo móvil, estando en una pantalla de ordenador. Pero bueno, debe ser una cuestión de resolución de la pantalla. En cualquier caso, en la parte de toolbox tenemos los principales productos que antes les mostraba del proyecto. Aquí en primer lugar tenemos el modelo Átomo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos desarrollado? Es el primer producto y lo que tenemos desarrollado en un 99%. Digo 99% porque en versión tradicional ya contamos con un manual publicado que se encuentra disponible tanto desde la web como desde el depósito digital de nuestra universidad, en la que, más allá de una descripción general, más allá de una descripción general de esa aproximación digital que realizamos a esta metodología y a ese desarrollo de competencias sobre emprendimiento, lo que tenemos también es toda una serie de herramientas que nos deberían permitir, de alguna manera, eso se debe encontrar aquí arriba, nos deben permitir, de alguna manera, el desarrollo de ese tipo de estrategias. Además, para cada una de las fases del Atom Model, aquí tenemos la definición del desafío, esa big idea que comentaba antes Silvia, es un proceso, una fase esencial para que todos entendamos y podamos definir correctamente a qué nos enfrentamos o qué requiere de nuestra intervención o respuesta. La fase de exploración, de análisis, todas presentan una serie de estrategias, de actividades que deberían facilitar el desarrollo de esa fase, ¿sí? Y el formato de esas actividades es más o menos siempre el mismo. Tenemos en primer lugar el objetivo de la actividad, el tiempo aproximado que requiere el desarrollo de esa actividad, el grupo de estudiantes con la que los podríamos utilizar, el tipo de herramientas, en este caso online, que requeriríamos si utilizáramos esta estrategia, una pequeña descripción de las fases muy básico de cómo desarrollar la estrategia y finalmente algún material complementario que nos debería ayudar a entrar en mayor profundidad si queremos desarrollar esa actividad. Este manual que se encuentra en PDF se encontrará disponible en breve en una versión un poco más agradable, más dinámica en este gráfico. La idea es que cada una de estas fases que ahora solo se resaltan puedan dar acceso de manera en un formato HTML o JavaScript o lo que los informáticos consideren oportuno a todas esas estrategias, ¿sí? De menos que no sea un típico documento en PDF, sino que yo desde aquí pueda ir accediendo
a cada una de esas fases, incluso a las que tienen que ver con las diferentes esferas, ¿sí? Además, en el Toolbox tenemos esta herramienta de autoevaluación que les comentaba. De momento es una prueba piloto, está desarrollada directamente en un formulario Google Forms, pero la idea es que los estudiantes, el alumnado que participe del proceso pueda completar ese instrumento y reciba un primer informe sobre cuál es el estado o el nivel de desarrollo de sus competencias, y que eso, el profesorado que esté a cargo de esos procesos, pueda proponerlo, realizar al inicio o al final o durante el proceso, de tal manera que se pueda ir viendo el avance en el desarrollo de esas competencias. Insisto, ahora mismo es está en un formato beta, estamos trabajando en ello y la idea es que una vez que tenemos definido el instrumento podamos permitir que el alumnado pueda recibir ese informe, y de ahí que sea una herramienta de autoevaluación y no simplemente un cuestionario o una evaluación que hace el profesorado. Aquí tendremos el Training Pack, los MOOCs, y estamos avanzando en esta otra parte, que es toda esa serie de recursos adicionales de que cualquier grupo de alumnado, de profesorado, de stakeholders interesado en el tema pueda tener acceso a toda una serie de herramientas, de recursos que están vinculados de alguna manera al tópico principal del proyecto, que es pues, el emprendimiento o el design thinking o el CBL, ¿sí? Y hasta aquí el desarrollo. Insisto que estamos básicamente en el primer año y 2 meses del proyecto. Nos queda un largo camino por recorrer. La idea es no agotar los 3 años, sino que hacia el segundo año, finales, febrero del 2024, podamos tener prácticamente el 90% del proyecto finalizado, para precisamente disfrutar de ese último año para testear o para poder comprobar que todo funcione y que se adecua a las diferentes personas implicadas en el proyecto. Pues muy bien, hasta aquí lo que teníamos, lo que yo tenía que comentarles. Disponemos de pues unos 10 minutos aproximadamente, si no me equivoco, no, o algo más. Ahora es sí, ¿no? Unos minutos para preguntas, tanto para Silvia como para mí, pero sobre todo para Silvia en este caso. Así que tenemos un micrófono. Por tanto, si alguien quiere hablar, utilicemos el micrófono, porque nos están grabando la sesión y si no, el audio no entrará. Yo apago esto. Gracias. ¿Está funcionando? Sí. Quería compartir una experiencia, porque en 2017 creé para una business school en Barcelona un programa que se llamaba Social Innovation and Change, y que me doy cuenta hoy de que esto era aprenentatge basat en reptes. Entonces no existía la terminología, no lo conocía, ni se llamaba basado en proyectos, pero no, eran retos. Quería compartir 3 experiencias de dificultades que tuvimos. La primera es el tiempo. Era un proyecto para alumnos de segundo año de grado. Y claro, cuando empecé, yo creé un proyecto universitario con un principio, un final y entre los dos una progresión. Esto no funciona. Aplicamos el modelo Design Thinking, idear, bla, 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 pero cuando llego al final del primer año, entonces teníamos todos ganas de empezar otra vez, porque ya sabíamos qué hacer. Entonces, evolucionando al final, la fórmula que sí funcionó fue hacer una cosa circular, es decir, el proceso de Design Thinking 3 veces. Me vais a hacer este reto en 5 días. Lo volvemos a hacer en 3 semanas y lo volvemos a hacer en 3 meses. Y esto sí que funcionó. El segundo, ya lo has dicho y es muy cierto, es el espacio. Nos meten en una sala así, no puede funcionar. Acabamos vivíamos en la cafetería, porque era el sitio donde podíamos trabajar. También muy importante a nivel del espacio, a llegar a un acuerdo con el personal de limpieza, porque nosotros tenemos póster, tenemos post-it, necesitamos que se queden ahí y poder. Y esto es muy importante. Y el tercer reto mayor es el trabajo en equipo.
no estamos preparados, los estudiantes no saben hacerlo, los metemos en grupos y lo que nos hacen es group thinking, hay que anticipar mucho, prever cómo van a discutir, obligarlos a trabajar ahora individualmente, ahora os reunís y vais a tomar una serie de decisiones, etcétera, etcétera. Esto para mí son los tres retos de este tipo de aprendizaje, ¿no? La linearidad, que hay que encontrar la manera de romperla, el hecho de el espacio, el uso de espacio, salvo si es digital, en este caso sí que es solución. Y el tercero, el aprendizaje en equipo, que es muy difícil. No sé Qué bien. qué experiencia. Muchas gracias. ¿Te puedes presentar de dónde? Perdón, sí. Sí. Me llamo Sebastián, trabajo en la Facultad de Economía y Empresa. Sí. Aquí doy clases de marketing, pero básicamente yo llegué aquí con experiencia de clases de emprendedoría. Perfecto, para situar un poco, ¿eh? Qué bien, qué bien. Vamos conociendo, como decía, ¿no? Personas que ya estaban en línea, que ya hace muchos años, y es genial, ¿no? Poder compartir estos retos que compartimos absolutamente. Una de las barreras que nos hemos encontrado es que es el tiempo, como decías, ¿no? En algunos casos se propone una solución y resulta que el ayuntamiento tiene el dinero en el presupuesto del año siguiente, pero la clase ya ha acabado, la asignatura ya ha acabado, los estudiantes ya están, ¿no? Por lo tanto, no pueden ver, y esto nos lleva a pensar precisamente lo que dices, ¿no? Que debemos ser sostenibles y como son retos tan amplios, debemos no repetir. De hecho, hemos propuesto algunos retos repetidamente, ¿no? Porque, o ahora, como os explicaba, el ejemplo que os he dado del Prat, que se propone como reto porque requiere, ¿no? Una continuidad, porque de inicio ya eran muy amplios. La idea esta, que justamente es como los diferentes, ¿no? El mini, el nano y el estándar, creo que es súper interesante porque no lo habíamos planteado así en las asignaturas y puede ser algo que para el piloto exploremos, ¿no? Con tu experiencia, o sea que muy buena idea. Tema de equipo, absolutamente, ¿no? En las guías que estamos elaborando y las que elaboramos en su momento, explicábamos cómo hacer roles, cómo hacer icebreaker, actividades para crear un clima al inicio, ¿no? En esta fase de engagement, de vinculación inicial, porque si eso ya no funciona, ¿no? Y en nuestro caso hay algunas que son todas virtuales, ¿no? Como explicaba David, otras que son híbridas, que hay un periodo virtual, otro que es presencial y por lo tanto es clave. Si eso no funciona, y yo añadiría el cambio de chip del profesorado, que como hemos visto, ¿no? En nuestro caso, pues hemos juntado en diferentes situaciones a varios y nos dicen, ¿no? Claro, sobre papel y investigación que ya hay, pero la experiencia de los nuestros es, claro, lo que decía yo antes, ¿no? Es que hago de coach, hago de profesor, hago de mediador, hago de co-creador, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? Pues según la fase, ¿no? Y esto también creo que es un reto que a veces uno tiene ganas y sobre el papel lo ves, pero cuando te encuentras ahí. Y por último, acabar con esto que decías, el último reto que hemos hecho de Big Data y Climate Change, es el último que se ha hecho en este semestre extracurricular. Ya se había acabado, pero el alumnado sigue, nos dicen los teachers, ¿no? El Dani Franco nos dice, siguen activos en el WhatsApp, que quieren continuar, pero ya se acabó, ¿no? Se acabó hace un tiempo. O el que os he presentado de la coralina antes, se acabó la asignatura y lo hicieron meses más tarde, pero los alumnos querían hacerlo porque realmente crea un compromiso y ven que tiene sentido y que están, ¿no? Aprendiendo también que el tiempo también es un reto. Qué bien, muchas gracias. Sí, yo creo que los retos, valga la redundancia en este caso, son parecidos siempre que desarrollamos metodologías de este tipo. El tema de la linealidad, perdón, es algo que planteamos aquí. Precisamente la estructura de este Atom Model, lo que nos llevó a diseñarlo de esta manera, es esa circulación que no tiene por qué ser lineal, sino que en cualquier momento podemos retroceder, ir, cambiar de fase. Incluso se planteaba la opción de precisamente, que es algo parecido a esos ciclos que hacíais vosotros de 3 semanas, de un mes, o a los nano retos, los megaretos y los que es precisamente
que un reto no acabe, sino que un grupo puede dar por cerrado una posible solución, pero que ese mismo grupo u otro grupo de estudiantes pueda retomar ese reto porque al final las ideas, las propuestas, las soluciones pueden ser diversas y les pueden ayudar. Respecto al resto de elementos, simplemente, bueno, lo que decía al inicio, que al final los desafíos y las problemáticas son muy similares porque estamos trabajando con un mismo tipo de metodología y precisamente esa construcción o esa creación de esos espacios, de esos sentimientos, de esas relaciones, de ese trabajo en equipo es algo complejo de, no sé si difícil solución, pero sí que es una barrera inicial que debemos superar si pretendemos desarrollar con éxito el resto de fases. Y yo creo que aquí el gran reto es lo que se está haciendo tal vez desde CIO, que es esa introducción de ese tipo de propuesta en el ámbito curricular. Extracurricularmente, no diré que es sencillo, pero bueno, hay ciertas más facilidades porque es al margen del currículum oficial, pero intentar introducir esto en el marco de nuestras asignaturas, más allá de los trabajos de final de grado, más allá de las prácticas que tienen cierta flexibilidad, yo creo que es el gran desafío, no solo por el profesorado que estamos implicados, sino también por todo el sistema que nos envuelve, que de alguna manera nos encorseta a unas determinadas estructuras. Sí. Yo, solo una cosa que me he olvidado de decir, que antes la decía, ¿no? El espacio que comentabas y comentaba David es clave. Por eso, bueno, aquí en la Autónoma, pues como ya debéis saber, ¿no? Pues se han incorporado todos los labs para tratar de ser espacios donde uno pueda, ¿no? Pues desarrollar este tipo de metodologías y maneras de trabajar, y luego también la oficina de retos, que luego Mireia explicará, ¿no? También como un lugar donde poder ir y donde poder también pues, facilitar, ¿no? Que el entorno nos facilite. O sea que ahí vamos, ¿no? Poniéndolo en relieve de que es clave. Las facultades también, ¿no? Aquí en la facultad se han cambiado ya algunas salas, me consta que en otras facultades también, en ese sentido, es decir, no puedes estar así y tratar de pensar, ¿no? De una forma diferente. Hola, muchas gracias por la presentación. Mi duda era en la línea de lo que comentaba David recién, de cómo están planteando esa incorporación curricular, ¿no? Para que no sea la misma experiencia todos los años o cada vez que los estudiantes participan, sino que pueda ser progresiva en la formación de grado o incluso en el posgrado. Creo que es un modelo súper interesante, pero me parece que es lo más desafiante también, ¿no? Cómo hacer esa incorporación. Sí. Sí. Hola, felicidades en primer lugar por las presentaciones. Soy Julia Palma y trabajo en el Par de Recerca de la Autónoma. Nosotros desarrollamos programas de emprendimiento basado en retos y una de las preguntas es, no sé si se contestará después en la mesa redonda, es qué implicación tienen las instituciones que plantean estos retos, más allá de si pagan o no, ¿no? Cómo se implican en el desarrollo, ¿no? de estos retos. Y luego me ha gustado mucho lo que has comentado, Silvia, sobre el tema de la motivación, no tan solo en el alumno, que es muchísimo más trabajo para el alumno y cuesta que se implique, sino también el tema de que estáis también mirando la motivación para el profesor, que también son muchísimas horas. O sea que me alegra saber que se está trabajando en ello. Empiezo y David, tú añades, ¿sí? Creo que había más palabras. A ver si nos acordamos, que no me he apuntado. Bueno, sí, me llamo Juni, estoy ahora terminando el máster en psicopedagogía y la verdad es que siempre me había interesado todo este tema de emprendimiento. Bueno, tengo experiencia en emprendimiento tradicional y también en el entorno digital. Siempre también he tenido mucho interés en el aprendizaje basado en retos, pero no sabía que se llamaba de esta manera. Ahora lo entiendo, lo había escuchado como Learning Doing by Doing. Y bueno, en principio me interesaba saber si había alguna forma de colaborar, participar un poco para, bueno, transmitir conocimientos y también adquirir experiencias. Y bueno, sí, es posible, ¿no? Gracias. Hola, Ramón Bragos de la UPS. La pregunta era el alcance del concepto emprendimiento en estos proyectos. Si es lo de generar las ideas y validarlas con los agentes externos o va también a la parte de generación de estructuras para llevarlas a cabo, tipo startup o así.
esta es más de mine, ¿no? Comenzamos por el final. Bueno, sí, comenzamos por el final y así intentamos hacer memoria de lo anterior. Depende mucho de cada partner, ¿sí? En este caso, tanto las compañeras de Bélgica como evidentemente las compañeras de la Cámara de Comercio como los de UCN llegan hasta la generación del producto, del servicio y la creación, si es el caso, de una startup, ¿sí? En nuestro caso, que lo que actuamos es con entornos, bueno, aprovechamos que nuestros usuarios están en centros de prácticas o haciendo un TFG, lo que hacemos es generar un servicio o una solución a una determinada problemática socioeducativa, con lo cual no es una startup, pero sí que da respuesta al reto o a la problemática planteada. Pero por eso tenemos esos diferentes formatos. UCN, Consgrad desde Hungría y UCL sí que llegan a la versión, no sé si llamarla así, pero es tradicional, de crear la startup, ofrecer el servicio o el producto. Insisto, algunos con un éxito sorprendentemente muy notable, ¿sí? de venta por millones de euros incluso de la startup que han generado a otra gran empresa. Sí, pero no es la perspectiva ni la visión que nosotros desde nuestra parte que nos corresponde, desde la autónoma, estamos adoptando, pero en principio lo que estamos haciendo es contrastar o probar si esa propuesta metodológica es factible o es viable para una tipología u otra de emprendimiento. Solo añadir a eso y aprovecho para responder a Julia a la vez y luego ya las otras dos. En el caso de los retos, ¿no? que hemos hablado, las empresas, las instituciones, ¿no? No nos están pagando nada, no nos dan nada económico. Y entonces aquí la idea por el momento, esto no quiere decir que pueda cambiar, pero ahora mismo es que todos aportamos y todos recibimos, ¿no? Con esta idea de co-creación y por lo tanto ellos nos facilitan un tiempo, un entorno, ¿no? Unos aprendizajes, una posibilidad de profesionalización y nosotros les ofrecemos, ¿no? Pues un equipo que lo que hará es mirárselos, acompañárselos y proponer soluciones. Por lo tanto, ahora mismo este es el entorno, el contexto y el framework. A nivel de productos, ¿no? Sí que hemos valorado que esto podría pasar. Es decir, ¿qué pasa si hay un producto estrella, ¿no? ¿De quién es la autoría? ¿No? Esto también nos pasó con aprendizaje-servicio. La autoría es siempre del alumno y en función de lo que sea, pues hay que ver, ¿no? En estas fases de co-creación en qué lugar queda también la institución o qué personas de la institución. No nos ha pasado, pero sí que estamos anticipando que esto podría pasar, ¿no? Sobre todo en algunos entornos, ¿no? Como estamos trabajando a nivel de todo el campus, algunas facultades, y entonces sí que estamos preveyendo, ¿no? Documentación para poder, ¿no? A la hora de colaborar tener muy claro esto, ¿no? Esto también es un tema que se habla al inicio cuando se une, ¿no? Esta institución con nuestra oficina de retos y se está definiendo el reto de qué se espera de cada uno, ¿no? Y este es un tema que también se pone encima de la mesa, pero actualmente con los retos que hemos hecho no ha pasado y no es un tema que a nivel de consorcio de ECIU esté pasando y que nos esté preocupando porque hay que resolverlo, pero sí que es un punto que hay que tener muy en cuenta. A nivel de reconocimiento de profesorado, como hemos dicho, ¿no? Esta contabilización de horas que ya el equipo del rectorado ya está comprometido, ¿no? Estamos realmente desde la oficina de retos analizando las horas porque no son todos iguales, no todos de la misma forma para este reconocimiento, ¿no? Como asignatura que incluye, ¿no? Igual que hay asignaturas con aprendizaje basada en problemas, ¿no? O asignaturas que son, ¿no? Con salidas, ya tienen unas horas específicas, pues ya estamos acabando de definir esta asignatura que tendrá un reconocimiento específico.
Hasta ahora el profesorado que ha participado, profesorado y PAS. Yo creo que es interesante. No, los teamchefs no siempre son profesorado, han sido también en los extracurriculares personas de administración y servicio. Por ejemplo, la coordinación de la tarea que yo estoy haciendo en ECIU, ¿no? Para capacitación de profesorado de todas las universidades, estoy en pareja con Neus Fitó, que es la persona que es la CAP, ahora no me sale, la jefa, bueno, sí, la jefa de formación de aquí, de la unidad de formación, y por lo tanto estamos trabajando, ¿no? PAS y PDI, yo creo que eso es súper interesante. Y también el hecho que en los retos, también hemos ofrecido retos donde lo que llamamos lifelong learners, es decir, personas que ya son profesionales y que están trabajando en sus campos, también han podido participar y aportar lo suyo. O sea, que no solo es profesorado, PAS, sino también profesionales y estudiantes todos juntos co-creando. Hasta ahora en los retos extracurriculares se ha pagado a las personas que han participado este tiempo extra, aparte de un certificado que al final para trams docents, los que estamos en el ámbito universitario, ¿no? Y innovación, sabemos que pues es un puntito más. Y la idea es que cuando sea dentro de lo curricular, pues esto ya tenga esa asignatura, un reconocimiento de las horas que se dedica, y ya está, ¿no? Por otro lado, el tema curricular, ¿no? Como comentabas, sí, es lo que estamos haciendo con las experiencias que ya hemos tenido y los pilotos que os explicaba, ¿no? De la Facultad de Letras y la Facultad de Biociencias y los 3 nuevos que empezamos el curso que viene, vamos viendo qué limitaciones hay y de qué forma están funcionando. Una idea que comentaba, ¿no? Se ha comentado aquí, es la idea de sostenibilidad. O sea, si ya cuesta hacer este conocimiento de un ayuntamiento, de su territorio, de sus retos, no empecemos cada año con uno nuevo. Vamos a continuar porque los retos son muy amplios, ¿no? Y la idea es de sostenibilidad. Hasta el momento, la experiencia previa que tenemos en algo parecido es con aprendizaje-servicio, y hay muchos que siguen durante años, ¿no? Yo misma hago aprendizaje-servicio desde educación con psicología, y hace 4 años que trabajamos con la misma fundación, pero cada vez los servicios, lo que estamos trabajando es diferente, ¿no? Porque hay tanto por hacer, ¿no? Para trabajar, en mi caso, con la población del pueblo gitano y las escuelas y los niños, hay tanto por hacer que cada año pues vamos, ¿no? Con lo que ha dicho David, de lo que ya del pósito que ya hay, pues vamos un paso, ¿no? Más allá, y por lo tanto construyendo. Intuyo que vamos a ir por ahí, ¿no? Intuyo que sí. Y finalmente, ¿cómo puedes participar? Pues de muchas maneras, ¿no? Por un lado, participando en uno de los retos extracurriculares que se dan. Por otro lado, ¿no? En docencia, pues pedir que se te acompañe. Hay formaciones que hacemos, haremos una la semana que viene, ¿no, Mireia? Sobre ECIU University y esto. Luego hay otra el 6 y 7 de junio, que también hacemos, de cómo definir los retos y cómo implementarlo en clase. Por lo tanto, como participante, proponiendo retos, proponiendo, ¿no? Participando en formaciones y contactando, ¿no? Con la oficina de retos para ver cómo podemos acompañarte o cómo podemos, ¿no? Involucrarte.